A ver, un momento. ¿Se ve en la pantalla? Ok. Bien, funciones continuas. Funciones continuas. A ver, bien, primero, justamente, ¿no? Podemos ver el nombre que dice continuas. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser funciones, pues en las cuales todo, pues, como su propio nombre lo dice, van a ser continuos, o sea que no tienen pues, una especie de algún hueco, algún espacio. Van a ser, en promedio serían más o menos de este estilo. Entonces, ¿cuál en sí es? Este realmente se puede decir el concepto de una función continua, que no tenga espacios ninguno. Por ejemplo, pues esta sería una función continua, una función que no lo sería es una que empieza aquí y luego aquí hace un salto, ¿no? Inclusive si aquí es abierto. Es un salto, eso quiere decir acá vemos un espacio, entonces, un espacio aquí, sobre todo, ¿no? Entonces, si hay un espacio ahí, eso quiere decir que esa función no va a ser continua, o sea, no es suave. Y ese es justamente otro nombre en el cual se conocen las funciones continuas, como funciones suaves o hasta regulares. Pero se acostumbra más a utilizar de que sea continua. Muy bien. Ahora, ¿cuál es en sí, ya yendo al formalismo, llamémoslo así? El formalismo, la parte formal primero nos dice de que una función va a ser continua en un punto. O sea, ¿esto qué quiere decir? De que primero, la primera definición no te habla en toda la función, sino solamente en una pequeña parte. ¿Y cómo es en sí? Es una similar en sí a la definición de límite, porque para todo epsilon va a existir un delta mayor que cero, tal que si yo quiero, por ejemplo, tengo mi función, en el caso pues simple, tengo una función que va de los números reales, números reales, y aparte tengo un punto x sub 0 que pertenece a este dominio, que en este caso son los reales. Entonces tengo que la función es continua, si para todo epsilon va a existir un s delta, tal que, tal que si yo tengo para un x, tal que su diferencia, el valor absoluto de su diferencia, siendo menor que epsilon, entonces podemos poner así, tenemos que la función evaluada en el x menos la función en x sub 0, esto es menor que el epsilon. ¿Esto qué te quiere decir? Toda esta cosa, ¿qué te quiere decir? Lo que te quiere decir es que, si por ejemplo, a ver, vamos a bajar esto de acá. Lo que quiere decir es que si, siendo un poco más grande inclusive el gráfico, es que, por ejemplo, aquí vamos a ubicar el x sub 0. Si acá estamos viendo esta ecuación. ¿Esta ecuación qué quiere decir? Esta desigualdad en sí, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que para estos x, bueno, en sí, estos x en sí van a pertenecer a una especie de vecindad. ¿Han visto ustedes lo que es definición de vecindad? O entorno al menos, ¿verdad? Ya. Un entorno en sí, un entorno o vecindad, inclusive ya en términos posteriores pueden verlo como un, este, una bola abierta o cerrada. Quiere decirte de que, o sea, puedo ponerlo así, ¿no? De que en el caso de los reales, ¿qué quiere decir? El,
Si te dice que X pertenece a una vecindad de centro cero y radio delta, quiere decirte de que si yo tengo el punto aquí X0 y retrocedo, y por un lado retrocedo una cantidad delta, que sería X0 menos delta, y avanzo una cantidad delta, que sería X, hasta el X sub 0 más delta, aquí ya definí lo que sería un entorno o una vecindad. Entonces, un elemento aquí del X, justo que podemos percibir, ¿no? Que la distancia de este punto a este punto, ¿cuánto es? Es delta. Y, o sea, hasta de aquí hasta acá, esto es delta. Entonces, si yo tengo que este X, entonces, ¿qué puedo percibir? Que la distancia entre este X y este X sub 0, pues, lógicamente sería menor que delta, ¿no? Entonces, pero este X puede estar aquí, como también puede estar acá. O sea, y esto, tomando en cuenta de que esto es la recta, ¿esto qué nos quiere decir? De que si el X está detrás del X sub 0, quiere decir que va a ser menor, y si está después es porque es mayor. Entonces, pero de la misma forma, si comparamos aquí, o sea, si estando el X acá, podemos comparar y podemos obtener que es menor que delta. Y si está después, entonces también podemos observar que si tomamos la distancia entre el X sub 0 y el X, que sería todo esto de acá, también es menor que delta, pues, porque sería menor que la distancia entre el X sub 0 y el X sub 0 más delta. Que es justamente lo que te dice esto de acá, que la distancia entre el X y el X sub 0, que se escribe de esta forma, es menor que delta. Entonces, ordenando, un entorno es justamente eso, es mayormente se dice un entorno con un centro en un punto y radio en otro número, ¿no? En un número que pues va a ser positivo. Y eso lo que te quiere decir es que tú estás utilizando una especie, como su propio nombre lo dice, un entorno pues respecto a un punto. Y estás utilizando todos estos puntos que están ahí, esos puntitos ahí. Entonces, ¿cómo se puede ver aquí? ¿No? Todos estos puntos de acá se van a utilizar para la definición, ¿no? Entonces, ¿qué más? Acá estamos tomando entonces un entorno de centro X sub 0 y de radio delta. Y ahora, como lo que vamos a ver en sí es el trabajo de la función, que podemos dibujarla así, esta es la función f, la definición en sí lo que nos hace es, primero comenzamos de aquí, o sea, nos está diciendo tal que si tenemos un punto que pertenece a este entorno, un punto que pertenece a este entorno, entonces, ¿qué sucede en el caso de la función? Entonces, vemos aquí que para este X le va a corresponder justamente este punto de acá, que podemos ponerlo por aquí, que va a ser justo su f de X. Y en el caso del X sub 0, para no confundir en sí, a ver, para no confundir voy a borrar este. Y esto de acá también. Y aquí es nuevamente X sub 0. Entonces, como ya tenemos aquí este entorno, entonces vamos a ver qué sucede con el caso de las imágenes, o sea, al evaluarlo pues en la función. Entonces, vemos que el correspondiente al X va a ser f de X y el correspondiente a X sub 0 es esto de aquí, que va a ser un f de X sub 0. Entonces, ¿qué percibimos acá? Lo que percibimos es que esta, si esta X está cerca al X sub 0, porque al tomar un entorno, se acostumbra a que ese entorno en sí no sea grande, sino sea un entorno chiquito, pequeño. Entonces, si es un entorno pequeño, al tomar un elemento de ese entorno, yo estoy tomando un elemento muy cerca del X sub 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿qué está diciendo? Si yo tomo un elemento muy cerca del cero, lo que ocurre es que en el caso de las f, al evaluarlos, o sea, tener f de x y el f de x sub 0, se va a cumplir lo mismo. O sea, que esa f de x se va a acercar al f de x sub 0. Entonces, podemos ver que la continuidad en un inicio se define, es una definición muy local en sí. Entonces, y como pueden ver, es parecido a la definición de un límite, ¿no? Porque al final de cuentas podemos escribir esto de la siguiente manera, ¿no? Como que el límite
del x cuando se acerca al x sub 0, de la f de x, nos va a dar justamente f de x, f de x sub 0. Entonces, podemos escribirlo de una forma equivalente. Bien, pero como ya he mencionado, esta es una definición local, o sea, es una continuidad de la función en un punto, que realmente se puede decir en estudios ya más complejos, se puede decir, es más importante conocer el comportamiento local que conocer un comportamiento grande. En muchos problemas ya se van a ver, que se ven ya después más cercanos a la realidad. Pero también ayuda a conocer, o sea, no solamente la parte, se puede decir en una fracción de la función, sino también en todo, ¿no? Entonces, aquí solamente pues podemos, con esta definición solamente podemos decir de que f es continua, perdón, ¿dónde está? De que f es continuo, pero en x sub 0, en ese elementito x sub 0. Pero si yo tengo que eso mismo ocurre, o sea que esto de acá es continuo, pero para todo x sub 0 que pertenece a pongámosle a un subconjunto B de los reales, entonces podemos decir de que la función es continua en todo el conjunto, en B. Y a ver, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Si logro entender, si quieren lo repito, porque es importante entender primero esta parte para después ya cuando vean los ejercicios no sea muy complicado de aplicar la definición o inclusive algunas propiedades. ¿Está bien? Ya. Ahora, una vez aprendida la definición, pues están las propiedades. Están las propiedades de funciones continuas. Las clásicas son, pues, de que si tú tienes aquí dos funciones, f y g, que son continuas, entonces se va a cumplir de que la suma de dos funciones continuas es continua. Si yo multiplico la función con un número pues tomando en cuenta de que pues ese número es diferente de cero y es un real, es un número real, pues entonces esto también es continuo. Inclusive acá también tenemos que tanto la suma como la diferencia es continua, la multiplicación por un número es continua, y acá también en otras propiedades ocurre algo curioso, que ya va a depender mucho también de la definición de la función, porque podemos tener que esta función f está desde un a hasta pongámosle hasta un a, para que no haya mucho problema, y un g también, que va desde un conjunto a hasta un conjunto a, y para no hacer más problemas, tomamos que el a es un conjunto de los reales. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Estas propiedades van a ser bastante importantes, que son de que tenemos lo que llaman la composición de las funciones, que para recordar es como si tomaras una f evaluada en g, evaluada en x. La composición es continua. Si estas dos funciones son continuas, entonces tenemos que esta también es continua. Y si tenemos que f, si tenemos en sí que g, vamos a ponerle g o f inclusive, f de x, perdón, aquí, tenemos una f
Si tenemos que f de x es distinto de cero para todo x que está definido en el dominio, y en este caso es el A, y también se tiene nuevamente de que tanto f y g son continuas, entonces podemos tener de que la función g sobre f, ponerlo así, es continua también. Pero tomar en cuenta bien esta parte de que la f de x es distinto de cero, porque si no, pues no tendría sentido hablar de fracciones. Bien, esas son, se puede decir, esta es la parte, como decimos, resumen del tema de que serían funciones continuas. Hay otras propiedades, pero eso ya va saliendo, va surgiendo con los ejercicios. Ahora, ¿tienen ustedes una lista de ejercicios para ir trabajando? ¿Ya? ¿Ya, ya? Ya, ya ven. A ver, vamos a ver. Descontinua, interés, discontinua, diga por. Ah, ya empezó a escribir el lapso. Ok, voy a compartir. ¿Algún ejercicio en especial que quieran resolver? Ah, ya, ok. A ver, voy a compartir pantalla de nuevo. Ya, a ver, más o menos. A ver, vamos a ver, espera acá. Ejercicio acá. ¿Sí se ve el ejercicio? No se ve muy, muy borroso o nada. Ya. El ejercicio el acá, por ejemplo, te pide así que probar de que sean continuas en tres. Y si no es continua, bien, continúa en tres. Ya. Ahora, acá que podemos percibir primero. Cuando uno quiera ver continuidad en un elemento específico, primero tienes que ver si tu función está definida en ese elemento. Entonces, de acá podemos ver de que como esto es una fracción, ¿qué sucede en una fracción? De que el denominador nunca va a ser cero, por la misma definición.
Entonces tenemos que x menos 3 es distinto de 0. Y por ende, x es distinto de 3. ¿Eso qué te quiere decir? De que esta función en sí, pues no va a ser continua en 3, porque no está definido. Porque recordemos en sí la definición de que, pues el límite, viendo inclusive la definición aquí como límite, ¿no? Límite de f de x en x sub 0, de la f de x es f de x sub 0. Entonces, en un caso hipotético de que lo sea, tendríamos que, pues el límite de x, tendríamos esto, ¿no? De que el límite de este h de x, cuando el x tiende a 3, sería, entre comillas, el h en 3. Pero esto es 3 sobre 3 menos 3. Esto es 3 sobre 0. Y esto pues no está definido. Por ende, pues no va a ser continuo en 3. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, te puede ahorrar bastante el estar utilizando de frente a la definición o inclusive propiedades es analizarla, pues, analizar justamente la función. Porque, y ver, justo, si no está definido, entonces no necesitas hacer más. Simplemente poner, pues, como el elemento no pertenece al dominio de la función, entonces no va a ser continua. No es continua, ¿por qué? Por definición. Prum. Listo. Ese es un. ¿Se entendió ahí? Sí, Vamos a ver otro problema. Y inclusive, por ejemplo, acá podemos ver, este no va a ser, este pareciera, pareciera que lo sea, pero si ya está definida en sí, teniendo al 3 abajo, al t menos 3 abajo, tampoco. Pues a menos que pues lo quieras. Sí, además, a pesar de que lo pongas de que no, que esto es, si es positivo, esto es uno, va menos uno, ya lo estás definiendo así. Entonces, si ya lo estás definiendo con el t menos 3 abajo, cuando quieras analizarlo para 3 no vas, pues no está definido, no está dentro del dominio. Este de acá, este también tiene el mismo parecido, que nuevamente, ¿no? O sea, uno dice, no, pero acá es x más 3. Sí, es x más 3, pero no está definido así, está definido como la diferencia sobre esta diferencia. Entonces no va a ser. Cosa distinta, por ejemplo, de acá. A ver, vamos a verlo. Ejercicio 11. Muy grande. Vamos a ver. Ok, ya. Entonces, aquí que observar, aquí nuevamente, lo primero que se hace, pues es observar si el punto, porque está dentro todavía del problema que te dice que quieres que probar que la función es continua en 3. Entonces, pruebas primero, ves, primero se observa si el 3 está en el dominio. Y en este caso, justamente sí lo está. Porque, o sea, acá esta regla de aquí se cumple solo para todo t que es distinto de 3. Pero si es 3, es 27. O sea, quiere decir que sí existe una R en 3, que es 27. Entonces, como ya existe, ahí recién ya puedes empezar a utilizar la definición o las propiedades de, y si es posible también las propiedades de funciones continuas. Pero a ver, esta vamos a hacer por definición. O inclusive, sí, por definición, pero tomándola con el límite. Límite de t cuando va a 3 de t cubo menos 27 sobre t menos 3, esta que es igual. Primero, cuando se haya un límite, primero ve la forma de cómo reducir esto lo mayor posible. Porque lo primero que se hace es justamente eso. Primero se trabaja la expresión y luego se aplica el límite. Porque si no, acabas a tener justo un 0 sobre 0, cosa que no tiene sentido. Entonces, recordemos que t cubo menos 27, 27 es 3 al cubo. Entonces podemos aplicar diferencia de cubos. Esto es t menos 3 por t cuadrado. T cuadrado por t cuadrado más 3t más 3 al cuadrado.
O sea, es el primero al cuadrado por el primero al cuadrado más la multiplicación de los dos más el segundo al cuadrado sobre t menos 3. Esto se va, esto también. Te queda entonces el límite de t cuando va a 3 de t cuadrado más 3t más 3 al cuadrado, que esto es 9. Entonces, ahora ya que ya está reducido al máximo, podemos aplicar el límite. El límite en 3 es pues 3 al cuadrado más 3 por 3 más 9, que justamente pues esto es 27. Y como coincide, esto justamente coincide con R3, entonces, por definición decimos que la función R es continua en 3. ¿Alguna pregunta? Está bien. Ya. Entonces vamos con otro problema. Ya uno más complejo. Disculpa. Y así, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, viendo la definición, ya resolvimos este de acá, este problema de acá, este de acá también, este de acá también. Este, pues, ya, pues se puede decir, si cumple, entonces usa la definición. Este va a ser de la misma forma, pero, por ejemplo, aquí que podemos ver en el ejercicio 12, de que acá la ecuación es la misma para el t diferente de 3, entonces podemos hacer el mismo criterio, pero, y nos va a salir 27. Pero vemos en el ejercicio 12 que el R3 en sí no, no te da como 27, sino que te está definiendo al R3 como 23. Entonces, no, en el caso del ejercicio 12, no van a ser iguales, van a ser distintos. Y si son distintos, pues de ya te está contradiciendo la idea pues de que sea continua. Por ende, no lo va a hacer. Entonces, aquí pues ya resolvimos otro ejercicio, solamente pues porque son distintos. Este de acá, por ejemplo, este es el valor absoluto, en otras palabras. Y pues aquí, ese también, ese sí es continuo. Inclusive otra forma de resolverlo, solo que pues, eh, de asegurarse inclusive si es este continuo o no, es usando justo el gráfico. Por ejemplo, acá, en el ejercicio aquí 13, podemos observar de que podemos observar justamente eso, ¿no? Si tenemos que es t menos 3 cuando t es menor que 3 y 3 menos t cuando t es mayor que 3. Entonces, si en el gráfico mayor podemos ver, nos va a salir más o menos así. O sea, aquí está el 3. Si es menor que 3, va a ser t menos 3. O sea, va a ser menor, va a ser inclusive menor. Entonces, o sea, va a ser más o menos así, una recta. Bueno, porque 0, 0 se va a menos 3. Cuando es 0, se va a menos 3. Y cuando es 3, 0. Cuando es, por ejemplo, aquí 6, eso sea 3 menos t. O sea, acá. Y lo que podemos percibir más o menos es justamente de que esto es como si fuera un valor absoluto invertido. Entonces, esto es en realidad menos t menos 3 valor absoluto. Pero, ¿qué vemos acá? Vemos acá que en el punto crítico, por así decirlo, es 3, porque aquí es donde se quiebra, ¿no? Porque de aquí esto es una recta y esto es una recta, así que pues una recta es suave, así que no tiene vacío. Pero acá es donde, pues, como dije, acá es donde se quiebra. Entonces la idea es ver si es el mismo valor, ¿no? Y podemos ver que sí, porque si t es 3, como que es igual a 3, aquí es 0, y acá sería t de menos 3 y t es mayor. Y es solamente, pues, analizar, pues, con la definición del límite. Si t tiende a 3, de 3 menos t, esto va a ser, pues, evalúa 3 menos t que es 3, esto es 0, que es justamente igual a f en 3, que es esto de aquí, que da evaluar 3 menos 3 es 0.
Entonces vemos que sí va a ser continua, pero ya el gráfico ya nos estaba dando una idea de ver si la función era continua, ¿no? Sobre todo en sí, por ejemplo, en este caso es solamente en un punto, pero van a ver que este ejercicio te va a decir demostrar si la función es continua en todo el intervalo o dominio que te den. Entonces el gráfico va a ayudar más aún, porque te va a ayudar a decir en qué puntos, en qué puntos se puede, en qué puntos es más importante analizar la continuidad. Porque pues en esos puntos es donde pues, parece que puede haber un espacio como no. Por ejemplo, en este caso, es este justo, esta parte acá, esta parte aquí donde pues el álgebra. ¿Se entendió? No, pues sin gráfico, pues como se estaba resolviendo anteriormente, simplemente pues, analizas que el punto esté en el dominio, o sea que si se cumple, por ejemplo, aquí sí, porque solamente son rectos, o sea, está sumando y restando cantidades, no hay un impedimento para que 3 no pertenezca a este dominio, al dominio de esta función, entonces, igual que en los ejercicios anteriores, pues hay ese límite, hay ese límite, que en este caso pues hecho así, de esta manera, inclusive sin usar gráfica, esto lo puedes borrar, lo puedes resolver así nomás, pones el límite de t cuando tiende a 3, 3 menos t en este caso, porque aquí ya tenemos que esto, por ejemplo, valor en 3, esto es 0, entonces falta solamente analizar aquí, pero como, esa es otra cosa, me has hecho acordar. Mayormente, pues, en ejercicios así donde te ponen, pues, donde son conocidas las funciones por ramas, mayormente punto, el punto, pues, a analizar es justamente el punto en el que pasas de una rama a otra, y en este caso es 3. Entonces, si quieres resolverlo sin saber el gráfico, porque pueden haber funciones donde su gráfico sea muy complejo, si son funciones en ramas, las funciones críticas a analizar son, como dije, las funciones donde pasas de una rama a otra, y en este caso es el 3. Entonces, ahí aparece lo que se llaman, y no sé si ustedes habrán visto, a ver, vamos a borrar aquí. ¿Ustedes han visto los límites laterales? Ya, entonces van a trabajar justamente con esto. O sea, aquí, como el punto crítico aquí es cuando t es igual a 3, entonces analizan pues el límite cuando t se va para el 3 por la izquierda, esto es menos. Si es por la izquierda, o sea, son todos los que son menores, eso quiere decir que como son menores, o sea, son los de esta gama, t menos 3, y también de que el límite de t no va a 3 por la derecha, o sea, son todos los que son mayores, que son justamente los de esta rama, menos t, y allá se límite en los dos casos, acá te sale 0 y acá también sale 0, 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, y son iguales. Entonces, esa sería la forma si no quieres hacerlo, o sea, si quieres hacerlo aparte de gráfico, sin utilizar gráfico. Y si es de ramas, como digo, si es de ramas, inclusive es más fácil, porque si ya te está diciendo que analices solo en estos puntos, ¿no? Y, bien, otra pregunta. Claro, claro, claro. 14, ¿de acá? Ya, perfecto. Voy a hacer un escenario. Bien, la 14. A ver, aquí vamos pues en orden. Aquí, por ejemplo, eh, mientras uno hace gráfico quizás pierde un poco, mucho tiempo, porque esto es una cuadrática, entonces va a ser una parábola, vas a tener que dibujar por un lado, por otro. Entonces ahí como que no funciona tanto la parte de gráfica, a menos pues que uno ya conozca
menos pues de que hayas visto bastante. Entonces, sería bueno intentarlo, pero este, más adelante, ¿no? Así que, viendo, por ejemplo, cuestiones de un examen o todo, en cuestiones de un examen va a depender realmente qué tanto dominas uno como el otro. Si te sale más rápido hacer una gráfica, lo haces por gráfica. Si te sale más rápido hacerlo por definición, simplemente sin utilizarla, hazlo. No, la idea es que pues salga. Simplemente, la idea es hacerlo en el menor tiempo posible. Es un examen. Entonces aquí vamos a hacerlo simplemente por definición. Y como dije, como cuando es una función de ramas, mayormente, y en sí, realmente, el punto donde se tiene que analizar, porque además, porque si bien acá ya la pregunta te dice, demuestra la continuidad en 3, demuestra si la continuidad en el punto 3, pues ya cuando te digan, demuestra la continuidad en un intervalo más grande, ya acá te está diciendo qué puntos tienes que analizar. Porque no tienes, ya no necesitas estar analizando otros puntos más, porque ya de por sí, te puede decir, ya más adelante puedes decir, esta es continua, también lo es. Entonces, no necesitas analizar otros puntos, solo en las que pasas de una rama a otra. Y en este caso, es cuando t es igual a 3. Entonces, nuevamente, si quiero que sea continua, primero pues tengo que ver de que, pues, de que exista ese f entre 3. Y ya, pues, si el t vale 3, está en esta rama, porque es menor o igual que 3. Entonces, también incluye el caso en que es 3. Por tanto, al evaluarlo tenemos pues 3 al cuadrado es 9 menos 9 es 0. Entonces entonces sí existe una f en 3. Ahora, ahora ya con eso dicho, vamos a demostrar de que es continua en ese f3. Y si es continua en ese f3, pues la idea pues era analizar el límite de la función cuando el t va hacia 3. Pero como es una función en ramas, justo es en el punto donde pasas de una rama a otra, no la analizas todo en uno solo, sino que lo analizas de una rama a otra. O sea, el límite primero de las t cuando van a 3 por la izquierda y el límite cuando van por la derecha. Y la idea, pues, es de qué cosa. Si quiero que sea continua, entonces tienen que ser iguales para que, pues, el límite exista. Porque recordar de que el límite existe desde el punto de vista del límite laterales siempre y cuando esos dos límites sean iguales. Entonces, tenemos de la función f en t, de f en t. De este límite, como estás tomando todos los menores a 3, justo es esta rama, todos los t menores a 3. O sea, es el límite de t no va a 3 de t cuadrado menos 9. Y esto pues ya habíamos visto, ¿no? De que esto es 3 al cuadrado menos 9 al valor y esto es 0. De una manera similar, aquí tenemos a todos los t que son mayores que 3 y son los que le corresponden justo a esta rama. Entonces tenemos el límite de 3 menos t al cuadrado cuando t va a 3. Reemplazamos, tenemos t 3 menos t que vale 3, o sea, tenemos esto 3 menos 3 al cuadrado, esto es 0, 0 al cuadrado es 0. Y hemos visto que justamente son iguales. Y como son iguales, entonces el límite existe. Y además de eso, el límite existe y es igual a 0. Entonces tenemos que el límite de t cuando tiende a 3 de la función existe y es igual a 0. Ahora, lo siguiente sería ver si este 0 es el f de 3 que estamos buscando. Pero en un inicio hemos visto que ese f de 3 está en esta rama y analizarlo tenemos que 0. Porque, nuevamente, ¿no? 3 al cuadrado menos 9 es 3. Entonces, f de 3 es 0. Por tanto, podemos decir que este 0 es justamente el f en 3. Por tanto, pues tenemos justo lo que nos dice en la definición. Y en conclusión, tenemos que la función es continua. Es continua en 3. ¿Alguna pregunta?
Ah, ¿sí? Ah, ya. A ver, vamos, voy a ponerlo así como si fuera una escritura. Primero, como si fuera así un tipo de reglas así de procedimiento. Para analizar que una función es continua, una función es continua en un punto x0, se tiene que analizar primero que el x sub 0 pertenezca, vamos a poner aquí, la función va de un dominio de los reales a los números reales. El primer criterio que tenemos que poner, que tiene que cumplir el x sub 0, es que el x pertenezca al dominio. Si esto no cumple, no necesitas hacer más, no es continuo. Segundo, este, y una forma de cómo decir que esto pertenece al dominio es que, pues, que exista el f de x sub 0. Reitero, si no existe, entonces no está en el dominio y por ende no necesitas hacer más, la función no es continua. ¿Cuál es el segundo criterio? El segundo criterio es que el límite, aquí ya estamos usando ya la definición, de que el límite de la función existe. Si no existe, tampoco necesitas hacer más, no es continuo. Ya. Pero entonces obtengo que existe. Perfecto. Entonces ya ahí viene lo que sería ya lo último, de que el límite, de que ese límite no solamente exista, sino sea exactamente la función evaluada en x sub 0. Entonces, para que sea continua tiene que cumplir todas estas tres cosas. Inclusive lo puedes hacer como digo, uno puede utilizar este criterio en ese orden, para no estar, se puede decir, haciendo cálculos quizás innecesarios. Porque puedes, por ejemplo, irte de frente a este de acá, pero si la x no está en el dominio, pues, como dicen, en un examen es tiempo que has perdido que puedes utilizar en otro problema. Entonces, estas tres cosas tienen que cumplir sí o sí. Se tienen que cumplir para que la función sea continua en un punto, en este punto x sub 0. ¿Se entendió? Entonces, eso es lo que se hace. Pues ese es se puede decir, el proceso por defecto que uno tiene que hacer cuando prueba su continuidad. Ya de ahí, inclusive, así después te pongan, prueba continuidad en un conjunto, todo. Todo al final se reduce a analizar la continuidad en un punto. Todo se reduce a eso. Ya de ahí depende del problema que te den, cómo lo trabajas. Pero se puede decir, se puede decir, pero lo principal es eso. ¿Alguna otra pregunta, duda alguna pregunta en especial que quieran trabajar? Dice que, ya. Partida de figura de H, dan la figura 14 indica los intervalos en los que H es continuo. Ya, este es puro, este sí a base de gráficos. Entonces es analizar esta gráfica, la figura 14. Ahí mejor. ¿Sí se ve bien la gráfica? Bueno, al menos más o menos. Ya. Bien. Para entender en sí las gráficas, como dije, es también bueno entender la definición en sí y la definición basada gráficamente hablando. Y como dije en un inicio, el concepto de continuidad nace de la idea de funciones que no tengan vacíos, pero vacíos no en un sentido, vacíos se puede decir en un sentido estricto, que son vacíos en un sentido vertical. Digo, perdón, sí, en un sentido vertical, o sea que acá puede estar todo bonito, pero de acá, por ejemplo, si hay, si por ejemplo yo voy por acá y puedo seguir, aquí encontré un vacío vertical.
porque todo este vacío de acá. Entonces la función es continua. Pero también, ¿qué puede ocurrir? De que yo hice mi gráfica hasta acá. Mi función me salió hasta aquí. Pero justo en el mismo punto, pongámosle, no sé, en el punto 2, acá también salió otro, otro grafiquito. Pero a veces te ponen así, como que este es un punto relleno y este es un punto blanco, ¿no? Un punto vacío. ¿Esto qué te quiere decir? De que la función en sí no hay un vacío realmente. Porque, o sea, porque es como si diera esa sensación de juntar estas dos funciones. O sea, que esta suba, más o menos, hasta acá. Entonces, ahí, esos son casos especiales de funciones que parecen no ser continuas, pero lo son. Porque, como dije, no, porque en sí, la idea es que no tenga espacios, no tenga vacíos verticales, porque horizontales puede tener. Y ese es un caso de esto, de aquellos, de que tiene un espacio, un vacío vertical, digo horizontal, pero no es no vertical, porque inclusive ya yéndonos a la parte formal, utilizar definición y otras cosas, en la gráfica también se puede ver qué cosa, de que, de que la función por un lado, si vamos por este lado de aquí, si te acerca al valor en 2. Y como aquí está cerrado, quiere decir de que el f en 2 está dentro de la función, por ende está dentro del dominio. Y por el otro lado vemos de que si la función se acerca por acá, o sea, por la derecha, como hemos visto, también se acerca a ese f en 2, que si bien no llega a ser igual a f en 2, pero también se acerca. Y la idea del límite, recordemos que sí que la idea del límite no es que sea igual, sino que se acerque. Entonces, pero en este caso, pues sí se acerca a ese f en 2. Entonces, en la gráfica sí te muestra de que sí se da eso, esa cuestión de ahí. Sí se da, se puede decir, esa continuidad, entre comillas, entre comillas. Entonces, un momento. Mm, ya. No, aquí por ejemplo, a ver, no, creo que me he equivocado aquí. Sí, me he equivocado. Me he equivocado y justo me he dado cuenta por una cosa, que cómo es que me he dado cuenta del error. ¿Cómo es que en sí uno se da cuenta del error? Justamente de la definición. Porque justo estaba diciendo, ¿no? De que primero, pues, uno ve de que la función, de que esto esté dentro, ¿no? De que en sí el punto esté dentro del dominio, cosa que sí se observa, cosa en sí que sí se observa, pues, como puedes ver, este punto está cerrado. Pero lo otro es que el límite exista, justo como estábamos viendo hace rato, ¿no? Que el límite exista. Y una de las cosas para que exista es que existan los límites laterales. Y no solamente eso, de que existan, pero que sean iguales. Eso habíamos visto. Pero, y ahí estaba el error que me acabo de dar cuenta. Y es que por acá el límite, pues existe, es este f de 2, y por acá también podemos decir que existe. O sea, si bien no pertenece, pero existe. Pero lo curioso es que no son iguales, porque este es un punto y este es otro. O sea, los límites, reitero, los límites existen. Los límites laterales sí, pero para que exista el límite como uno solo, tienen que ser iguales, cosa que no ocurre aquí. Cosa que no ocurre. Por tanto, pues, está yendo pues en contra del criterio de utilizar el criterio en sí y por ende de la definición de que una función es continua. Entonces, y pues pido disculpas por ello. Entonces, en sí, ¿qué quiere decir? Entonces, por tanto, una definición de continuidad.
de que la función pues tiene que ser estrictamente de esta forma y no tener ni siquiera vacíos horizontales, ni siquiera vacíos horizontales, solamente no tiene que tener ni uno solo. Entonces tiene que ser de esta manera. Entonces, después de habiendo corregido esa parte, vamos a analizar esta gráfica. Entonces, como podemos ver, ¿cuáles realmente son los puntos clave aquí? Los puntos clave, pues, a analizar son justo este de acá, podemos decir, primero, este de aquí, eh, todo esto de acá, opa, 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 ya, todo esto de acá, todo esto de aquí, y estos dos de acá. Porque son partes donde la función, pues, da ese salto, ¿no? Ese salto hacia otra rama. Entonces, lo voy a borrar para que no distraiga mucho. Por acá. Y bien, entonces, en la pregunta en sí nos dice de que a partir de esa gráfica veamos los intervalos en los que H es continuo. Entonces, acá podemos hacer la suposición de que acá es -5, porque pues está el punto medio. Acá, pues, esto cae en el 4. Y aquí esto cae en el 6 y esto cae en el 8. Entonces, la función nos está diciendo que comienza de, bueno, vamos a asumir en sí para no tratar se puede decir, de adivinar qué parte es esta de acá. Vamos a suponer que empieza desde aquí, desde el punto -5, porque está acá en el medio. Entonces, podemos ver aquí justo que acontece este caso, en el que el punto, como aquí es cerrado, eso es otra cosa. Aquí si esto está sombreadito, quiere decir que el punto es cerrado, o sea, quiere decir que el punto está dentro de la función. Y si es blanco, quiere decirte que la función en este punto no está. Ya, eso me había olvidado de decir. Entonces, acá podemos ver cómo está el punto negrito acá, bueno, sombreadito. En el -5 quiere decirte de que la función sí está. O sea, la función evaluada en -5 sí está en la parte, sí es parte. Pero, como habíamos visto acá, acontece este caso, en el que la rama anterior salta. O sea, se puede decir, salta en otro valor dentro de lo que Y. Entonces, vemos que tiene ese vacío, ¿no? Inclusive podemos ni siquiera se puede decir, como ya hemos analizado este caso, podemos inclusive decir, sin necesidad de estar hablando tanto de la definición, solamente diciendo, este tiene un salto, entonces esto no pertenece. O sea, en este punto la función es continua. Entonces podemos iniciar con -5, pero abierto, porque es donde inicia, en donde hemos supuesto que inicia la función. De ahí sigue este recorrido que es suave hasta 4. Pero en 4 sucede lo mismo. Entonces, como tenemos un vacío horizontal, acá también tenemos un vacío horizontal. Como tiene un vacío horizontal, entonces en el 4 tampoco es. Por tanto, y si bien, y como en los anteriores sí ha sido, porque pues acá podemos ver que es suave, ¿sí? Entonces, para en 4, pero abierto. Otro intervalo. Comenzamos nuevamente, ahora comenzamos de 4, porque esta es otra parte de la gráfica. Y de nuevo, suave, sigue siendo suave hasta el 6. Nuevamente, encontramos un espacio horizontal. Entonces, es en 6 abierto. Y el siguiente, seguimos, ¿no? 6, no estamos tomando el 6 porque es aquí justo donde nos hemos quedado. Nuevamente, suave hasta el 8. Y otra vez, un espacio horizontal, 8, pero abierto, o sea que no lo incluye. Y el último, ¿dónde nos hemos quedado? En el 8. Seguimos así
y de ahí ya se va para el infinito. Entonces, supuestamente se va para infinito, no vamos a asumir eso. Entonces, hasta el infinito. Y pues obviamente el infinito no es un número, así que está bien. Entonces, si solamente queremos analizar la gráfica sin necesidad de utilizar definición o alguna otra cosa, porque pueden haber problemas así, y creo que en esta lista de ejercicios hay problemas así, y este es uno de ellos, solamente pues tienes que ver los puntos donde tenga sus espacios. Y pues no los incluyes. Y al no incluirlos, ¿qué quiere decir? Que los pones aquí en abierto. Y les, no sé, comienzas acá, como no lo incluyes, es abierto. Y ahí sigue. Hasta el siguiente punto donde hay esos espacios. Y como hay esos espacios en ese punto, no lo incluyes. Y así. Vas juntando esos intervalos donde es continuo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces, ¿tienen algún otro ejercicio que quieran hacer? Ya. Vamos a hacer la 22 y de ahí justo he visto un ejercicio interesante. Vamos a hacer la 40, ¿ya? 22 y la 40. ¿Puede ser? Ya. Bien. En la 22, ¿qué te dice? De los problemas 18 a 23, la función dada no está definida en cierto punto. ¿Cómo debe definirse para hacerla continua en ese punto? Ya. Entonces, lo que te está diciendo en otras palabras es que completes la función para que sea continua. En el punto, pues, que no lo es. Que parece redundante, pero bueno. Bien. Cuando te dicen que analices una función donde no sea continua, justo tienes que ver ese primer criterio, que es que el punto pertenece al dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio? ¿Qué podemos observar aquí que sea algún impedimento para que, para que mi función no cubra todos los reales? Lo que podemos ver acá, por ejemplo, arriba es un polinomio, así que pues no hay ningún problema. Abajo también lo es, x más 1. Pero, ¿qué es lo que sí es el problema? De que todo junto es una fracción. Entonces, como es una fracción, ¿qué, qué, qué es lo que siempre sucede en una fracción? De que, de que el denominador es diferente de cero. Entonces, si yo tengo una fracción a sobre b, por definición, el b siempre tiene que ser diferente de cero. Entonces, se puede decir, como ya hemos visto que arriba no hay ningún problema, abajo tampoco hay un problema, pero como todo sí lo hay, entonces solamente pues podemos decir de que el x más 1 es diferente de cero. Y por ende, el x tiene que ser diferente del menos 1. ¿Y con eso qué te está diciendo? Con eso te está diciendo de que como el menos 1 no pertenece al dominio, entonces justo por el criterio que hemos dicho aquí, ¿qué quiere decirte? Que la función entonces no es continua en el x menos 1. Y ahí surge, y entonces surge otra pregunta. ¿Es el único punto donde la función no es continua? ¿Será el único punto? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ya, y eso ya se puede decir, eso en práctica uno va viendo, inclusive ya son propiedades. Que una, por ejemplo, de que los polinomios, o sea,
funciones en X que son de esta forma, X sub n más A sub 1, X sub n menos 1, inclusive acá ponen A sub 0, o sea, todos los que son de esa forma, a X más una A sub n pone, todos los números que son así, o sea, son polinomios, todas estas funciones son continuas. Y no solamente continuas en un punto, son continuas en todas las rectas, son continuas en R. Entonces, como son continuas en todas las rectas reales, entonces aquí no hay punto donde no sea discontinua y en este tampoco. Por ende, entonces lo único que nos queda pues es que es solamente aplicar el criterio de que es una fracción y por ende pues tenemos que este x que es diferente del menos 1 y por ende el menos 1 es el único punto donde no es continuo. Porque ya vimos que nosotros lo va a hacer. Entonces, como en este punto no es continua, ¿qué más quiere decir? Lo que te dice el problema es que primero encuentres que los puntos donde no es continuo en cierto punto. ¿Cómo debe definirse para hacer la continua en ese punto? Ahí. Entonces, ya encontramos los puntos donde no lo es, que es el menos 1. Ahora, ¿cómo hacemos que esa función sea continua? Justamente haciendo lo que habíamos visto anteriormente. Aquí exactamente. Por ejemplo, acá vimos que esta función no es continua porque el x no pertenece. Pero, ¿qué hace la siguiente pregunta? ¿Qué hace la pregunta 11? Ya, no es continua en 3, porque no está definido. Pero, ¿qué pasa si yo lo defino? ¿No? ¿Qué pasa si lo defino? Me sale, y justo viendo esto, y justo después de analizarlo, vimos que es continua. Entonces, esa es justamente la idea que vamos a hacer. Ver que al definirla como una nueva función, llamémosle, esta es una phi, entonces vamos a definirla como una phi barra, en la que la x va a tener dos partes. Una, que va a ser toda esta expresión, x cuarta más 2x cuadrado menos 3 sobre x más 1 para todo punto que es diferente de menos 1. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Y vamos a ponerle un cierto valor para cuando x sea menos 1. ¿Qué es lo que llaman? Pues completar la función. Algunas llaman así, completar la función, para hacerla continua. Entonces, solamente pues la tarea es encontrar este valor de acá. Bien. ¿Y cómo encontramos este valor? Analizando la expresión. Por ejemplo, aquí. ¿Qué podemos observar de la expresión? Siempre una recomendación. Cuando ustedes vean una función polinomial, y ya después que ya hayan analizado la parte del dominio y todo eso, o sea, cuando ya van a trabajar el límite, siempre cuando vean un polinomio, al menos dense por así unos 10 segundos más o menos de ver si el polinomio es factorizable o no, porque a veces ayuda muchísimo. Inclusive ya, como supongo que ya habrán visto límites, en muchos de esos límites, pues, han visto pues que los polinomios en su mayoría se factorizan, por ende, pues, factoriza, se simplifica con la parte del denominador, por ende, y sale el límite más bonito. Entonces, aquí también, si ven un polinomio, vean si puede factorizar. Y en sí, este polinomio sí se puede factorizar. X cuarta más 2x cuadrado menos 3. A ver, ¿cómo creen que es su factorización? A ver, ayúdenme ustedes.
Exactamente. X cuadrado más 3 por X cuadrado menos 1. Listo. Pero este X cuadrado menos 1 también se puede factorizar. ¿Qué sale? Exactamente. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Que si tenemos X, todo esto de acá, o sea, X cuarta, más 2X, menos 3, mejor dicho, esto de acá es igual a esto de aquí. Entonces, si yo todo esto lo divido entre X más 1, y esto, entonces esto también sería entre X más 1. Pero acá también tenemos X más 1. Por ende, esta expresión de acá, podemos ver que, o sea, en otras palabras, que X cuarta más 2X cuadrado menos 3 sobre X más 1, esto es igual a, esto podemos factorizar, X cuadrado menos 3, más 3, perdón, por X menos 1. Y aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos justamente, le hemos quitado esa condición, pues, de que nos decía de que no podemos aplicar, de que podemos aplicar todo esto en el X menos 1. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces, lo que estamos haciendo realmente, al ver de que se puede factorizar y luego lo hemos dividido el X menos 1, o sea, hemos reducido esta expresión. Esto lo hacemos, esto es como decir, hacerlo en una especie de borrador. Porque ya como solución en sí formal, ¿cómo lo escribirías ¿Cómo se escribe esto de acá? Esto de acá se escribiría, pues primero escribes esto de aquí, o sea, observamos que esto de acá se factoriza. Entonces tenemos esto de aquí. Ahora, ¿esto qué podemos hacer después? Podemos decir, entonces, el límite de x cuando tiende a menos 1 de esta expresión que reducida es justamente x cuadrado más 3 por x menos 1, esto aquí es igual, reemplazamos solamente menos 1 al cuadrado más 3 por, esto es menos 1 menos menos 1. Menos 1 menos 1. Entonces esto es igual a 4 por menos 2, que esto es igual a menos 8. Entonces el valor es menos 8. Ahora, ¿qué significa el hecho, todo esto que he hecho? Todo esto que se ha hecho, ¿qué significa? Significa que, como dije, se está completando la función para que sea continua. Entonces, bien, entonces, ¿qué es lo primero que se ha hecho? Se ha analizado, hemos visto que esta función no lo es porque el x es distinto de menos 1. O sea, no es continua en el menos 1. O sea que ya no se cumplió ni siquiera la primera regla del criterio que hemos puesto. Ya, entonces, ¿qué hemos hecho? Lo hemos puesto en ramos. Esto de acá para que x sea menos 1 y aquí, inclusive acá todavía no lo voy a poner. Y aquí va a ser alguna cosa, ya por acá, va a ser alguna cosa, pero cuando x es menos 1, algún número. Un número, pongámosle un número A. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es darle un valor de la función en menos 1, en el que yo no necesite aplicar el menos 1 en la expresión original. Entonces, con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo el menos 1 dentro del dominio. Ya está, entonces, ya se cumplió el primer criterio. ¿Qué falta? Falta que se cumpla el segundo y el tercero. Entonces, por eso es que aquí se analizó el límite, porque para que nuevamente, ¿no? Cuando analizamos funciones en ramas, para ir al límite, justo en el punto donde pasas de una rama a otra, tienes que usar límites laterales. Entonces, por un lado, tenemos el límite de toda esta expresión cuando x tiende a menos 1, que es justamente lo que hemos hallado, ¿no? Porque, o sea,
Por eso ha sido de reducir esa expresión para hallar el límite. Y nos ha quedado -8. O sea, esto lo podría poner así. Pero por el otro lado tenemos que el límite de x por el otro lado, o sea, donde está la otra rama, esto es a. Y como es una constante, porque hemos dicho que es un número, esto es a. Pero queremos que se cumpla esa segunda condición, o sea, que exista. Entonces, nuevamente, como queremos que exista, un límite existe cuando sus límites laterales existen y son iguales. Entonces, como queremos que estos dos sean iguales, este de aquí el a con el 8, entonces pues le damos a el valor de -8, pero el valor de -8, que es justamente lo que hemos hallado aquí. Ahora ya tenemos el segundo criterio, que el límite, como ya tenemos que los límites laterales son iguales, entonces el límite existe. Y solo falta el tercero, de que ese límite sea justamente el f de x sub 0. Pero eso ya, como le hemos dado al a igual a -8, entonces aquí ya no es a, sino es -8. Entonces, con eso, ¿qué hemos dicho? De que de acá, nuevamente, acá tenemos la existencia del límite. Entonces, de aquí tenemos que el límite de x cuando tiende a -1 de esta nueva función phi barra de x es a, que es igual a -8, y que esto es entonces el -8. Pero, como ya le hemos puesto que -8 es la función evaluada en x-1, entonces tenemos que esto es pi barra de -1. Y por ende ya completamos el tercer criterio, de que el límite no solamente exista, sino que sea igual a la imagen de la función. Por tanto, entonces tenemos que esta phi barra es nuestra nueva función en la que es continua. ¿Se entendió? Lo repito. Perfecto. Entonces, para resumir, cuando te pidan que una función completa es una función que sea continua, primero analiza en dónde no es continua o por qué no es. ¿Por qué no es? Entonces, dependiendo de por qué no sea, si no es porque te cumple, es porque no cumple por lo menos uno de estos tres casos. Entonces, y si no te cumple alguno de ellos, entonces, pues, una vez detectado cuál es, ya pues entonces lo buscas ordenar, ¿no? Por ejemplo, este caso de aquí ha sido pues uno donde no se ha cumplido el primero, y si no se ha cumplido el primero, los otros tampoco se van a cumplir. Entonces, o sea, los otros no, ya no necesitan. Entonces, lo vas completando paso a paso, como vimos acá. Para completar que sea dominio, entonces le ponemos el valor, ¿no? Le ponemos ese valor para que no necesite aplicarlo en el otro. Ya está. Ahora, quiero que mi límite sea igual. Entonces, como tengo una función de ramas, límite lateral. Y eso tiene que existir y pueden decir igual. Ya está. Con eso ya tengo existencia. Ahora, que sea igual a mi función, a la función justamente evaluada en ese punto. Entonces le doy esa igualdad de límites laterales, ese numerito, le doy justamente a la imagen en ese punto. O sea, el valor de la función en ese punto. Y ya está. Tengo mis tres criterios. Entonces, bajo ese, entonces también acá nuevamente es aprender bien este criterio y saberlo aplicar. Listo. Y como ejercicio final había dicho el ejercicio número 40, que es un ejercicio un poquito más complejo, pero, ¿verdad? X es racional, X es irracional. Y deciden dónde es continuo. A ver. Bueno, ya, de acá, de esta parte de acá, de este ejercicio de 40, es un ejercicio donde va a ser bastante importante que tanto conozcan de los números reales.
porque es un ejercicio sencillo en el que no tienes que aplicar mucho, donde se puede decir, todo esto es un ejercicio donde tienes que resolverlo con la gráfica. Y ahora, revisemos. Un número racional. El conjunto de los números racionales, para no hacer, para no hacer la historia larga, son el conjunto de las fracciones. Perdón, listo, donde estos son enteros, y estos, pero son fracciones. Listo. Fracciones de números enteros. Ya está. Y los irracionales, pues los que no lo son, simplemente. O sea, son reales, pero que no son fracciones. Por ejemplo, pues, raíz de 2, raíz de 3, pi, entre otros. Entonces, gráficamente, tenemos, esta es la recta real, esta también. Entonces, aquí podemos poner, por ejemplo, 1. 1 es irracional, entonces va el 1. Luego, por acá, a ver, aquí está 2. 2 es racional, entonces su valor también va a ser 2. Pero, por ejemplo, por aquí tenemos raíz de 2. Raíz de 2 que es 1.40 y algo. Entonces, como es irracional, pero no es racional, entonces es irracional. Por tanto, su valor en la función f es menos x, o sea, sería menos raíz de 2. Por aquí más o menos. Y así, nuevamente, raíz de 3 que está por acá, también es irracional, entonces va a estar por aquí. Menos raíz de 3. Y así. Ahora, dice, dibuja la función lo mejor que puede y decide en dónde es continua. Bien, a ver. Ya, acá, ¿qué pasa? Hay una propiedad en los reales, en los racionales, que te dice que en sí, entre dos números racionales, llamémosla así, P y Q, entre dos números racionales siempre va a haber un número R que es irracional. Siempre, siempre lo va a haber. Entonces, y lo mismo, entre dos números irracionales, llamémosla así R1 y R2, siempre hay un número racional. Esta propiedad se llama completitud de los números reales. O sea que los números reales no tiene espacios vacíos. No tiene espacios vacíos. Eso es lo que te quiere decir realmente esa propiedad. Entonces, si una de las ideas para trabajar esta función es justamente observar esa propiedad. Y como la propiedad te dice de que siempre entre dos racionales va a haber un irracional, o sea, quiere decirte de que, como podemos ver aquí, siempre entre estos dos puntos, 1 y 2, por ejemplo, está de menos 2. O sea, más o menos la gráfica sería así, una hacia abajo. Perdón, no le pongo la recta para no confundir. Entonces sería así, dos puntos y uno abajo. O sea, dos racionales y el irracional, como la función te la manda al negativo, se va para abajo. Entonces va a ser así. Siempre, por más cercanos que estén los racionales, siempre va a haber un irracional abajo. Por esa propiedad. Entonces, como todos son puntos, como en sí los racionales y irracionales son puntos, no son funciones, entonces la gráfica más o menos va a ser de esta manera, así. Punto, 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 tras punto, tras punto. Y así, tras punto y así. Y así hasta el infinito. Y del otro lado, igual. Así sean, por ejemplo, lados negativos, porque el lado negativo quiere decirte de que los negativos van a estar por acá, pero los racionales, negativo con negativo es positivo. Misma cosa, van a estar arriba. O sea, va a ser como dicen un zigzag. Va a ser un zigzag, pero no va a ser un zigzag de este estilo, sino va a ser un zigzag de puntos. Y la continuidad en sí, si bien es un comportamiento local, influye en todo un entorno, como pudimos ver en la definición. Es todo un entorno. Y en ese entorno pequeñito se da esa continuidad, o sea, se da esa suavidad.
Pero, como aquí en mi entorno no hay esa estabilidad porque todo es zigzag, entonces realmente se puede decir la continuidad en esa función no hay. No hay ni una sola. Porque sea cual sea el punto que yo tome, puedo tomar en sí una vecindad tan pequeña en la que mi racional se vaya para el otro lado. Mi racional está afuera. El racional se puede decir un irracional que supuestamente esté dentro estaría fuera. Así, fuera, fuera, fuera. Por más sea cual sea el punto que yo tome, sea cual sea el punto que yo tome. Por ende, en sí esta función, como dije, va a ser un zigzag entre puntos, y al ser un zigzag en sí entre puntos, por tanto, no va a ser continuo, porque va en contra de esa idea de que localmente la función tenga ese comportamiento de ser suavecito, o sea, de que no tenga espacio, porque los va a tener. No sé si se entendió. Ya, bien. Eh, bueno, los racionales son los números de las que se pueden expresar como fracciones, o sea, y recordando, pues, ¿no? Recordar en sí tenemos ya un resumen rápido de conjuntos de números. Tenemos los naturales, los enteros, racionales, irracionales que lo escriben así, o también lo escriben como los reales menos los racionales, y tenemos los números reales. Los naturales son los que empiezan 0, 1, 2, 3, conocidos. Los enteros te incluyen los negativos. Los racionales te incluyen las fracciones. Los irracionales, o sea, será así. Los naturales incluyen los enteros le añaden las fracciones, pero los irracionales son todos los que no son reales. No son racionales, perdón. Todos los reales que no son racionales. Y luego juntando estos dos, tenemos los reales. Ahora, los reales tienen una propiedad que se llama propiedad de completitud. ¿Qué es lo que te dice? Que siempre vas a encontrar un número, entre dos números siempre vas a encontrar un número. Entonces, ¿cómo puedo yo escribir esto? De que entre dos racionales, si yo tengo C y Q que pertenecen a los racionales, siempre va a haber un número que no lo sea, que es irracional. Y un ejemplo, para no confundir, voy a borrar esto. Y un ejemplo claro, podemos verlo cuando tenemos uno y 2. Entre uno y 2 está raíz de 2, que raíz de 2 es 1.4142 más o menos. Pues 1 punto y algo, se está entre ellos dos. Pero tenemos que 1 es racional, 2 es racional, entonces el raíz de 2 es irracional. Entonces se cumple esa propiedad. Entonces, al querer graficar esta función, ¿qué podemos obtener? Entonces, para 1, tenemos 1, su imagen 1, ¿no? Porque es el mismo. Para 2, como es racional, su imagen también es 2. Pero raíz de 2 está entre uno y 2. Y este raíz de 2 es irracional porque no lo puedes expresar como una fracción. La demostración de eso, pues, es aparte. Solamente se puede decir, téngalo bien en cuenta, de que raíz de 2 no es racional. Entonces, como no es racional, o sea, es irracional, entonces su valor en la función es su negativo. Entonces, se va para abajo. Luego podemos tener otro, a ver aquí, 3. 3 es racional, entonces 3 tiene su valor siendo el mismo. Pero entre 2 y 3 está, por ejemplo, raíz de 5, que es 2.20 y algo. Entonces está entre 2 y 3. Pero raíz de 5 tampoco es irracional. Tampoco es racional, es irracional. Por ende, su valor va a ser en el negativo, o sea, menos raíz de 5. O sea, va a estar por aquí, más o menos.
Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Lo que te quiere decir es que la gráfica más o menos va a ser, va, ¿no? Va a ser más o menos de esa forma, va a ser un punto acá, luego otro abajo, luego otro arriba, luego otro abajo, luego otro arriba, y así. Pero, o sea, va a ser una especie de zigzag, pero no es un zigzag, se puede decir de recta, como se puede ver aquí. Es un zigzag de puntos. Entonces, va a ser, se puede decir, por más, y esto es, por más juntitos que estén los puntos, va a haber otro por acá, en zigzag, ¿no? Por ejemplo, podemos poner aquí 1 y 1.4. Están muy cerquita. Ponle ya 4.3. Son muy cerquitas. La diferencia es 0.43. Pero entre estos dos puntos todavía sigue estando raíz de 2. Y raíz de 2, pues su imagen es menos raíz de 2, entonces va a estar por acá. Es menos raíz de 2, esto es menos 1.41 más o menos. Entonces, ya pues, entonces, eso quiere decir que, como dice, se va a comportar así como un zigzag de puntos. Entonces, como me dice, decida en dónde es y decida en dónde es continua, vamos a ver pues la definición. La definición nos dice que la definición, si toma un punto, sea cualesquiera, te toma no solo el punto, sino te toma un entorno del punto. Entonces, ¿qué sucede? Y no es un entorno, se puede decir que yo quiera, es un entorno cualesquiera, porque nuevamente, tomen mucho en importancia estos símbolos. El para todo ya existe, porque para todo epsilon que yo quiero, o sea, para cualquier radio que yo quiera, yo escojo mi entorno, o sea, existe ese entorno. No me está diciendo que para el entorno que yo quiero, no, me está diciendo para todo. Entonces, si yo escojo, entonces, ¿qué puede suceder? Puede ser que yo escoja un entorno aquí, un entorno así. Bueno, como estamos, sí, porque estamos dentro de un plano, entonces yo puedo escoger este entorno. Puede ser un entorno tan pequeño, puedo escoger un entorno tan pequeño del uno, por ejemplo, el intervalo desde el desde el uno, pero, por ejemplo, que va hasta desde 1.4 y, o sea, a ver, vamos a ponerle desde el 0.6 hasta el 1.4. Oh, a ver, ¿no? Sí, puedo tomarlo así. Un entorno bien pequeñito, bien pequeñito. Mm, entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder, no, mejor voy a tomar un poquito más grande para que entre ese caso de raíz de 2. Vamos a tomarlo así, hasta el 1.5. O sea, de que va desde el 0.5 hasta el 1.5. Después sí, para que se junte también con estos números que estamos viendo. Entonces acá podemos ver de que está el 1.43, que pues está, pues es racional, entonces su valor es el mismo, pero también está, como ya mencioné, está la raíz de 2, inclusive está el menos raíz de 2. O sea, si lo pasamos aquí en la gráfica para que se entienda mejor. No, aquí más grande, entonces 0.5, 1 y 1.5. Entonces, por acá más o menos está el raíz de 2, que es 1.4 más o menos. Tomémosla así. Entonces, de 0.5, acá tenemos, como es racional, porque esto es un medio, una fracción, 0.5. Si es 1, es 1.
Y si es 1, porque también es racional. 1.5 son 3 medios. Entonces, 3 medios está aquí, 1.5. Entonces, se supone, se puede decir, la idea, ¿qué cosa es? Es de que, como estoy tomando este entorno, entonces, y sus imágenes, por ejemplo, aquí la imagen menor es 0.5 y aquí la imagen mayor es 1.5, entonces se supone, en teoría, si yo estoy poniendo que mi función es continua, asumiendo que lo sea, supone que todas las imágenes de este entorno, todos sus valores en la función f, también estarían en este entorno. Pero, como dije, aquí está raíz 2. Y como, y como el raíz de 2 está, ¿cuál es su valor, pues, en la función? Su valor es menos raíz de 2, o sea, está por aquí, más o menos. Menos raíz de 2. Eso entonces, ¿qué sucede? Contradice esa idea de que, justo lo que había dicho anteriormente, de que si mi entorno está acá, y justamente, ¿no? El entorno, al analizar el punto mínimo, que sería su valor también mínimo, coincidentemente, y este valor máximo, que su valor coincidentemente es un valor máximo, entonces había mencionado, ¿no? De que los puntos en este entorno, si los puntos están en este entorno, si supongo que mi función es continua en este punto 1, entonces, al evaluarle la f, sea un punto cualquiera, por ejemplo, el punto A, entonces esa función también tendría que estar por acá, o sea, tendría que estar en el f. El f de A tiene que estar por aquí, porque es lo que me dice la continuidad. Pero en el caso de raíz de 2, eso no sucede, porque raíz de 2, su imagen es menos raíz de 2, entonces está fuera, como pueden ver, está fuera del intervalo. Entonces, pues, como no se cumple, por ende tengo que mi función no va a ser continua en ese 1. Y lo mismo sucede, y ahí es donde entra justamente ese criterio de completitud que había dicho, de que podemos aquí que tenemos un racional y aquí tenemos otro. Entonces, sea cual sea el punto que yo escoja, si es racional, su entorno puede ser también, va a ser entre un racional y otro racional. Pero por la completitud de los reales, siempre va a haber un irracional. Y como siempre va a haber un irracional, este de acá se va a salir. Porque sea, si estos son positivos, entonces tus, tus valores van a ser positivos, o sea, van a estar por aquí. Pero como como entre ellos, por la completitud, hay un irracional, al momento de analizar esta función f, tu f de este irracional es el negativo, entonces este va a estar por acá. No va a estar dentro de este intervalo, dentro de ese entorno. Entonces, si eso se da para cualquier punto, por ende, entonces la función no va a ser continua en ninguno de esos puntos. En ninguno. ¿Se entendió ahí? Más o menos. Y por ejemplo, este problema en sí, lo he tomado más que nada se puede decir, no tanto para que se entienda tanto a la perfección, sino para que entiendan en sí cómo es que se entienda la continuidad. Porque no es solamente o sea, si bien es una continuidad en un punto, sí, pero ese punto no está solo. La continuidad no te analiza un punto solo, sino lo que te analiza es un entorno. Por eso se dice es un estudio local, es un criterio local, es un concepto local, porque no es el punto en sí, sino es el entorno que está en la que está respecto al punto. Como se puede ver en este problema, ¿no? De que tenemos puntos, se pueden ser muy puntos aislados, entre comillas, ¿no? Puntos ahí aislados, entonces aquí no se puede tomar ese entorno para analizar una continuidad tal como debe ser. Entonces, esa era mi idea más que nada, que entienda un poquito mejor el concepto de continuidad. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Ya. Bien, entonces, ¿cuándo es su examen? Creo que es porque tiene examen o algo así, me comentó.
¿Ya? Ah, ya. Ok. Entonces, de aquí entonces ustedes me avisan, pues otro área en el que puedan para ver también si coordinar horarios, básicamente. Sí, claro, claro. Y vaya practicando. O sea, otro de los consejos para que entiendan mejor estas cosas es practiquen esta lista de ejercicios, traten de terminarlo lo más que puedan, ¿no? Tampoco. Y algunos ejercicios, por ejemplo, que vean que son repetitivos, como por ejemplo, es este de acá con este. O sea, pueden inclusive ya, conforme vayan practicando y conforme vayan dominando el tema, pueden inclusive irlo como ir obviando. Los que vean que, no, esto es lo mismo, ya lo puedo ir obviando. Pero eso siempre y cuando ya hayan practicado lo suficiente. O sea, ya vean que, no, ya esto lo puedo hacer rápido, ¿no? Es así, es así. Pero en estos cursos en sí, no cursos que son introductorios, es muy importante practicar. Practiquen bastante, bastante. Y alguna duda, pues en la siguiente reunión que tengamos, pues no la dicen. Sin problema alguno. No tengan vergüenza. Al contrario, es muy bueno preguntar. ¿Vale? Eso de ella, te escribo por WhatsApp porque tengo que coordinar algunas cosas primero. ¿No? Ya listo. Pero o sea, el precio es el que te había mencionado. Solamente, pues, sería lo que yo voy a coordinar solamente, pues, y que después te mando, es lo que es a dónde. ¿Ya? Vale. Vale, entonces. Gracias.